En este video conocerás quiénes son las personas que dieron voz a los personajes de God of War, tanto en inglés como en español. Empezamos. Inicio con Kratos. A él en inglés le dio la voz Terrence C. Carson desde el primer God of War hasta la Ascension, y en el God of War de 2018 se la dio Christopher Judge. En español la voz se la dio Juan Navarro Torelló desde el God of War 1 hasta la Ascension, y Rafael Azcárraga en el God of War nórdico. En latino Diego Guerrero le dio la voz en Ascension, y en el God of War 4 fue Iggy Dudkiewicz. La voz en inglés de Atreus se la dio Sonny Soljic, en castellano Ramón de Arana, y en español latino fue Susana Moreno, una mujer. A Ares en inglés se la dio desde el God of War 1 hasta la Ascension, Steve Blum, con excepción del God of War 3 que fue Fred Adashore. En castellano en el God of War 1 su voz se la dio Abel Navarro, el mismo que hizo The Blade and Age of Empires 2. ¿Desafías todas mis decisiones? Como si quisieras erigirte gobernante de los hunos. En Ascension ya fue Carlos Kaniowski. La voz de Tenia en inglés fue dada por Carol Roger en el God of War 1, en el 2 y en el de 2018. Erin Turpin sería ahora quien prestaría su voz para los demás juegos donde aparece la diosa. Mariluz Parras dio voz a Atenea en castellano y pasa igual en el God of War 1, en el 2 y en el de 2018. Olga Velasco tuvo esa responsabilidad en los otros juegos. Por último, en latino, Rebeca Manríquez le daría vida al personaje en el God of War 4. En inglés, Poseidón tuvo la voz de Fred Adashore en el primer God of War, en el 3 tuvo la de Gideon Emery, en castellano Carlos Salamanca hizo su trabajo en el God of War 1, y en el 3 Juan Carlos Lozano hizo lo suyo. En inglés, la voz de Hades estuvo a cargo de Nolan North en el God of War 1, en el 3 Clancy Brown, y en el Ascension Fred Adashore. En castellano, Abel Navarro en el God of War 1 prestó su voz para el dios, y para los demás juegos fue Francisco Javier Martínez. En latino, para Ascension, Javier Gómez daría su voz a Hades. Con Zeus trabajaron Paul Eading en el God of War 1, en el Ghost of Sparta Fred Adashore, y en el God of War 2 y 3 Cory Burton. En castellano Ángela Moros siempre dio voz a Zeus. En latino Omar Aranda fue su voz en Ascension, y Blas García en el God of War nórdico. La voz de Cronos en inglés se la dio Lloyd Sher en el God of War 2 y en el 3 fue George Ball quien la hizo. En español estuvo a cargo de Roberto Encinas. Afrodita en inglés tuvo la voz de Carol Roger en el God of War 1 y en el 3 tuvo la voz de April Stewart. Paqui Orcajo estuvo detrás del personaje en el primer God of War y en el 3 fue el caso de Yolanda Mateos. Linda Hunt en inglés hizo de Gaia y en el God of War 3 en su papel estuvo Susan Blakeslee. En castellano ese trabajo estuvo a cargo de Mercedes Espinosa y en latino María Elena Molina. Atlas tuvo dos voces en inglés, en Chains of Olympus la de Fred Adashore y en el God of War 2 la de Michael Clark Duncan. En español fue la de Roberto Encinas. Heracles en inglés, su voz era la de Kevin Sorbo, en español fue la de Salvador Serrano. A Deimos en inglés, Elijah Wood hizo la voz de él, este actor es muy conocido. Eduardo Del Hoyo hizo lo mismo en español. Paul Eading fue el que estuvo detrás de Teseo, ya ves que a veces se repiten nombres de actores de voz. En español David Rocha hizo el doblaje. A Perseo le fue otorgada la voz de Harry Hamlin y en español la de Fran Leal. Vamos con las furias. En inglés la voz de Alecto fue la de Jennifer Hale, en castellano fue la de Inés Blázquez y en latino fue la de Andrea Salarriglar. En inglés Debbie Mae West hizo la voz de Tisífone, en castellano Mercedes Cepeda y en latino Karin Zavala. En inglés Nika Futterman hizo la voz de Meguera, en castellano Adelaida López y en latino María Elena Molina. A Orcos en inglés Troy Baker estuvo a cargo de su voz, ¿te suena algo ese nombre? En castellano Lorenzo Beteta fue quien le dio vida y en latino Javier Gómez. Ahora las hermanas del destino, en inglés la Cassis tuvo la voz de Lee Eileen Baker y en español Montse Herranz. En inglés Atropos tuvo la voz de Debbie Mae West, en español Elena Ruiz de Velasco. En inglés Susan Silo hizo la voz de Cloto. Prometeo, el que tenía un tormento horrible, tuvo la voz de Alan Oppenheimer en inglés y la de Carlos Salamanca en español. Tifón el Titán en inglés tenía la voz de Fred Adashore, en español no encontré información. Continuamos con Pollux y Castor. A Pollux en inglés le otorgaron la voz de Brad Grasnick, en castellano la de Javier Balas y en latino la de Ariel Sister. Por parte de Castor, en inglés tuvo la voz de David W. Collins, la de Eduardo Del Hoyo en castellano y en latino la de Sergio Lonardi. La voz de Calisto en inglés se la dio Jennifer Hale, estando joven, y Diana Harstold, ya mayor. En español no encontré quién era. Gideon Emery hizo el último espartano en inglés en el God of War Ghost of Sparta y en el 2 fue el actor Josh Keaton. En español Jorge Teixeira lo hizo en el Ghost of Sparta y Carlos Salamanca en el God of War 2. Al Rey Bárbaro le pusieron la voz de Bob Jules en inglés y en español la de Alfredo Martínez. Lisandra, el primer amor de Kratos, tuvo muchas voces, en inglés para el God of War 1 y el 3, tenía la de Gwendoline Si-Hyun Yeo y para Ascension la de Jennifer Hale. En español tenía en el God of War 1 la de Carmen Gambín, en el 3 la de Victoria Angulo y en Ascension la de Ana Jiménez. Para el doblaje latino en Ascension tenía la de Andrea Salarrigler.
La hija de nuestro guerrero, Calliope, tenía la voz de Debbie Derryberry y en español la de Carolina Tack. La voz de Artemisa en inglés es la de Claudia Black y en nuestro idioma la de Paqui Orcajo. Helios poseía dos voces en inglés y en español. En el primer idioma, en el God of War Chains of Olympus, su voz era la de Dwight Schultz y en el God of War 3 la de Crispin Freeman, en español la de Roberto Encinas, en el Chains of Olympus y en el God of War 3 la de José Escobosa. Para Hefesto, Rip Torn trabajó en el personaje y en español Roberto Cuenca Martínez. Por parte de Hera fue en inglés Adrian Barbeau y en español Licia Alonso. Y ahora con Hermes, Greg Ellis en inglés y en la lengua que hablamos Iván Jara. ¿Te acuerdas de Perséfone? Allá en inglés Mariana Gordon tuvo que hacer su voz y en castellano Carmen Gambín. Creo que lo despreciamos un poquito, Thanatos. En inglés Arthur Borgard le dio vida y en español fue Miguel Zúñiga. A Pandora le colocaron la voz de Natalie Lander en inglés y en español la de Belén Rodríguez. Del enterrador se sabe que Paul Eading fue quien prestó su voz en inglés y en español Carlos Salamanca fue quien lo hizo en el God of War 1 y en el Ghost of Sparta Ángela Moros. De Tera no encontré quién fue la persona que se metió en el personaje para su doblaje en español, pero sí en inglés. Fue Didi Rescher. Pasa lo mismo con Erinias, la hija de Thanatos. En inglés Jennifer Hale hizo lo suyo con ella. Erin Turpie fue quien estuvo en el papel de Eos, la hermana de Helios, y en español fue Carolina Tack. El rey persa gordito tuvo la voz de Fred Adashur en inglés, en castellano la de J. Enrique Yes. Al extraño de Ícaro le otorgaron la voz de Bob Jols, en español es la de Alfredo Martínez. Ahora con el padre de Ícaro, con Dédalo, hicieron que Malcolm McDowell le diera vida, en español fue Aparicio Rivero. Ya para terminar los personajes del God of War de 2018, a Brock los de Santa Mónica decidieron de que la voz de Robert Craighead quedaba perfecta en inglés, en español la de Luis Mas y en latino la de Beto Castillo. Con Sindri pensaron lo mismo con Adam Harrington para el inglés, en castellano la de Miguel Ángel Varela y en latino la de Enzo Fortuni. El dios Baldur tuvo la voz de Jeremy Davis en inglés, otro actor conocido, en castellano la de Vicente Gil y en latino la de Enrique Cervantes. Magni, uno de los hijos de Thor, en inglés Troy Baker dio su voz, en español Fernando Elegido y en latino Dan Osorio. Nolan North le dio en inglés la voz a Modi, en castellano fue Francisco Javier Martínez y en latino Carlos Hernández. Alistair Duncan hizo de Mimir en el idioma original, en castellano fue Gabriel Jiménez y en latino Sergio Gutiérrez Coto. Por último, Freya, en inglés, para ella Daniele Bisutti hizo la tarea de asignarle la voz, en español fue Sara Eras y en latino Ani Rojas. Ya con todo eso sabemos quiénes es que son los actores detrás de cada personaje importante en God of War. Si me faltó alguno, pues son muchos, no olvides en mencionarlo abajo en los comentarios. Te agradezco por haber visto este video, déjame un like para saber si te ha gustado, suscríbete para ver mucho más contenido como este y mira los videos que ves en pantalla, sé que te van a gustar, nos vemos en la próxima.